Si estás viendo este video desde un pueblito de México, de Centroamérica o incluso del otro lado del océano, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja un like y suscríbete al canal. Porque aquí en Cicatrices con Historias, creemos que hasta las heridas más antiguas pueden encontrar voz. Mi nombre es Mauro, tengo 72 años. Y durante gran parte de mi vida cargué una cruz que nadie veía. Una cruz hecha de silencio, de vergüenza, que no era mía, y de una historia que me dijeron que nunca contara. Era el año 1994, cuando me trasladaron al convento de Santa Teresa, en Guadalajara. Tenía 42 años y ya acumulaba 15 de sacerdocio. No era un sacerdote famoso, ni influyente, pero los fieles confiaban en mí. Yo escuchaba, no juzgaba, y creía, de verdad, que la fe podía sanar. El convento era un espacio cerrado, de clausura rígida. Más de 20 monjas vivían allí, casi todas devotas y disciplinadas, envueltas en un aire constante de silencio, como si cualquier palabra dicha más alto que un susurro pudiera ofender a Dios. La arquitectura era fría y severa, los pasillos oscuros, las campanas demasiado fuertes. Pero lo que más pesaba allí no eran las piedras, era la mirada. Entre las hermanas, una en especial llamaba la atención de todos. Sor Esperanza, joven, de piel clara, voz serena y una mirada que parecía atravesar el pecho. La llamaban la Santa Viva. Decían que tenía visiones, que levitaba en oración, que era visitada por ángeles. Era admirada por obispos y políticos, recibía cartas de familias enteras pidiendo bendiciones. La comunidad la veneraba con más fervor que a la propia Virgen, pero había algo en ella que, poco a poco, comenzó a inquietarme. No era pecado ni deseo, era una incomodidad que no sabía nombrar en ese momento, como si algo detrás de aquel rostro dulce pidiera ser temido, no amado. Al principio, nuestras conversaciones eran formales. Yo era su confesor. Ella decía poco, pero siempre dejaba frases a medias, como quien arroja semillas para ver si alguien las pisa. Padre, ¿alguna vez ha tenido que esconder algo para no destruir una vocación? O, a veces, Dios nos pide cosas que el mundo no entendería. ¿No es así? Yo respondía con cautela, tratando de mantener la línea entre lo espiritual y lo humano. Pero había un juego allí, de insinuaciones, de pausas largas, de una intimidad no consentida que venía entre líneas. Era como si ella probara los límites de mi silencio. Con el tiempo, la sutileza se convirtió en presión. Comenzó a aparecer fuera de los horarios del confesionario, a llamar a mi puerta con supuestas visiones. Una vez dijo que soñó conmigo arrodillado en su celda, pidiendo perdón por algo terrible. Otra vez dejó una flor blanca en mi mesa con una nota: la culpa también es semilla. Me sentí rodeado. Pero ¿cómo acusar a una monja admirada por todos, considerada intocable? ¿Cómo explicar algo que no tenía forma, solo sensación? Comencé a aislarme, a comer poco, a dudar de mi propia cordura, hasta que llegó el día que cambió todo. Era una mañana calurosa, con olor a cera derretida en la capilla. La misa estaba llena. Obispos invitados, familias importantes, representantes de la diócesis. En medio de la homilía, Sor Esperanza se levantó del banco, caminó hasta el altar y frente a todos dijo con la voz más frágil que he escuchado: el padre Mauro invadió mi celda y me tocó sin permiso. El tiempo se detuvo, las campanas no sonaron, y mi corazón, que siempre fue morada de fe, se rompió en silencio. No hubo juicio. Ningún sacerdote, obispo o representante de la diócesis me llamó para escuchar lo que tenía que decir. En menos de 24 horas me sacaron del convento con la justificación de que necesitaban preservar la integridad de las hermanas y evitar escándalos. Me dijeron que era mejor así,
que debía entender el momento delicado. La monja, por su parte, fue puesta en reposo y silencio contemplativo. Mientras ella era envuelta en rezos y flores, yo era enviado a una parroquia olvidada, en las montañas de Jalisco, donde apenas llegaba correspondencia y nadie me conocía, ni querían conocerme. Ese lugar se convirtió en mi exilio. La casa parroquial era vieja, con olor a humedad y libros polvorientos. El altar tenía grietas y la campana sonaba con retraso. La comunidad era pequeña, compuesta por campesinos que apenas sabían leer y que solo venían a la iglesia en días de bautizos o muertes. Durante los primeros meses, nadie hablaba conmigo. Me miraban con una mezcla de respeto y miedo, como quien enfrenta a un perro que puede morder en cualquier momento. La noticia de la acusación había llegado allí antes que yo, distorsionada, ampliada, sin espacio para defensa. Era como si hubiese dejado de ser un hombre y me hubiese convertido en un rumor. Durante mucho tiempo, no hablé con nadie sobre lo que había pasado, ni conmigo mismo. Solo rezaba, leía, dormía mal. Me convertí en un sacerdote funcional, celebraba misa, daba extremaunción, orientaba matrimonios. Pero por dentro era como si me hubieran arrancado la parte más viva de mi vocación. Había sido fiel. Nunca toqué a aquella mujer. Nunca hice nada que deshonrara mi sotana. Pero bastó una frase, una puesta en escena, para destruir todo lo que construí en 15 años. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Y si hice algo sin darme cuenta? ¿Y si mi presencia la incomodó? ¿Y si de algún modo fui culpable por confiar demasiado en la bondad aparente de los demás? Lo más cruel del silencio es que tiene el peso de 1000 voces, voces que te acusan aunque nadie hable. Las miradas de los fieles, los susurros en las procesiones, hasta la forma en que los superiores evitaban cualquier carta mía. Todo gritaba, y yo me fui apagando. Pasé cumpleaños solo, Navidad con la iglesia vacía. Enterré niños que nadie vino a llorar, y en esas horas me veía en ellos, olvidados, inocentes, puestos en un agujero sin explicación. A veces creía que Dios también me había abandonado, pero otras veces, bien en el fondo, aún sentía que Él me veía, aunque todos los demás me hubieran olvidado. Los años pasaron como pasa el viento en una casa sin ventanas, llevando lo que no está clavado. Cuando cumplí 25 años de sacerdocio, recibí una carta de la diócesis. Pensé que sería una disculpa, o al menos un reconocimiento, pero solo era un sobre con un certificado estándar y una medalla pequeña, de latón, como si bastara para sellar un cuarto de siglo de vida entregada. Reí. Y luego lloré. Aquella noche, por primera vez, me permití escribir todo lo que había pasado. Usé un cuaderno viejo escondido detrás de las Biblias. No era para que nadie leyera, era para recordarme que existía, que había vivido, que el silencio impuesto no me borraba por completo. Fue solo en 2009, exactos 15 años después de la acusación, que algo inesperado sucedió. Recibí una carta de un viejo conocido, el padre José María Hernández. Él también había servido en el convento de Santa Teresa algunos años después de mí, y escribió solo una frase al inicio: «Hermano, ya no estás solo». Dentro del sobre había copias de fragmentos de diarios, transcripciones de grabaciones y testimonios de otras 3 personas que también habían sufrido chantajes, manipulaciones y trampas emocionales de Sor Esperanza. Uno de ellos era un seminarista que casi abandonó la vocación. Otro, un obispo retirado que perdió la salud tras intentar confrontarla. Por primera vez, yo no era una excepción, era parte de un patrón. En los días que siguieron a aquella carta, mi corazón parecía un tambor tocando fuera de ritmo. Leía y releía los documentos como quien intenta despertar de una pesadilla antigua. Ver otros nombres, otras fechas, otros relatos con los mismos patrones.
Las mismas palabras, las mismas amenazas veladas, los mismos juegos de manipulación, me causaba una mezcla de rabia y alivio. Alivio por no estar loco. Rabia por saber que lo que viví no fue accidente ni exageración, fue premeditado. El padre José María nos invitó a un encuentro privado en una pequeña casa de retiro en las afueras de Zapopan. Al principio dudé. Tenía miedo de volver a ser visto, de levantar polvo antiguo, pero algo dentro de mí dijo, ahora es diferente. En ese encuentro vi por primera vez el rostro de otros hombres que también habían sido silenciados. Éramos 6, cada uno marcado de una manera, pero con la misma herida en los ojos. Hubo lágrimas, sí, pero también algo más difícil de ver, un cansancio antiguo. Un desgaste de quien carga una verdad solitaria por años y de repente descubre que puede respirar un poco más profundo. José María nos contó que venía reuniendo pruebas desde 2007, que había sido amenazado, que pensó en desistir, pero un día, durante un retiro, atendió una confesión de una joven monja que describió, llorando, los mismos métodos psicológicos usados por Sor Esperanza. Fue ahí que decidió que ya no podía callar. Con ayuda de un jurista canónico retirado y un grupo de abogados laicos, el caso fue formalizado y llevado a la diócesis. A diferencia de lo que muchos esperaban, no hubo reacción inmediata. La Iglesia tardó más de un año en pronunciarse, pidiendo sigilo y tiempo para discernimiento espiritual, pero poco a poco el cerco se cerró. Algunas monjas dejaron el convento. Una de ellas, ya anciana, escribió un testimonio diciendo que sentía culpa desde hace décadas por nunca haber defendido al padre de Mimócetos, las manos temblorosas. Y me reconocí en esa descripción. En 2012 llegó una carta oficial del arzobispo, con lenguaje frío, pero claro. Reconocían fallas institucionales en el modo en que se había manejado mi caso. Nada sobre justicia. Pero era la primera vez que me llamaban víctima. Leí esa carta más de 20 veces antes de poder responder. No lloré, no grité. Me quedé en silencio, mirando el crucifijo en la pared. Y por primera vez en años pude rezar sin culpa, porque entendí, en ese momento, que mi dolor tenía nombre, que mi vida no había sido un error que ocultar. En los meses siguientes fui buscado por otras personas, hombres y mujeres, que habían sido heridas desde dentro de la misma fe. Gente lastimada por sacerdotes, monjas, ministros, líderes religiosos, y vi algo que se repetía en cada historia, el miedo a hablar, el miedo a no ser creídos por la santidad del agresor. El miedo a ser ellos los destructores de la fe de otros, como si denunciar el mal fuera más grave que cometerlo. Así, sin darme cuenta, empecé a cambiar. Antes, yo era solo el padre Mauro, el acusado, el exiliado, el invisible. Luego, pasé a ser quien escucha, quien no juzga, quien acoge a quien llega herido. Comencé a atender confesiones fuera de la sacristía, en bancos de plaza, en rincones del mercado, en chacras y ferias. La gente venía porque sabía que yo no hacía preguntas difíciles, solo escuchaba. Empecé a oír historias de madres abandonadas, de hijos abusados, de trabajadores humillados, de sacerdotes que dudaban de su propia vocación. Y entendí que, a veces, el sacerdocio no está en el altar, está en la escucha, está en decir, yo creo en ti, antes incluso de saber los detalles. Por eso, mi pequeña parroquia pasó a ser llamada por algunos la Iglesia de las Cicatrices. Venían de lejos, a veces caminando horas, algunos para rezar, otros solo para sentarse en el banco de madera y respirar. No había monaguillos, ni misas solemnes, pero había silencio. Un silencio que no lastimaba, un silencio que escuchaba.
y me di cuenta de que allí, en el lugar donde me enviaron para morir olvidado, yo estaba finalmente aprendiendo a vivir. Lo curioso es que, a medida que me convertía en ese lugar de escucha para los demás, mi propio dolor parecía suavizarse. No es que haya desaparecido. Todavía vivía allí, entre una costilla y otra, como una astilla de vidrio que el cuerpo aprende a no tocar. Pero al escuchar tantos otros dolores, entendí que el mío no era un desvío de ruta, era parte del camino. Empecé a escribir cartas, no para la diócesis, sino para las personas que me ayudaron sin saberlo. Un cartero que me llevaba pan en el tiempo del exilio, una señora que me dejaba frutas en la puerta, un niño que una vez me dijo, «Gracias por no mirarme mal». Pequeñas luces que mantuvieron mi alma encendida cuando todo parecía apagado. Fue en esa época que reencontré un rostro que no veía desde el día de la humillación. Sor Magdalena fue una de las pocas que en el convento me miró a los ojos cuando todo se derrumbó. Ahora más vieja y alejada de la clausura, apareció un día en la puerta de la iglesia con el velo doblado en las manos. La reconocí por su forma de caminar, despacio, como quien pisa huevos de memoria. Nos sentamos lado a lado en silencio por casi media hora. Luego dijo, sabía que algo andaba mal, pero tenía miedo de ella. Tenía el poder de hacer que todos creyeran lo que quisiera. No pedí explicaciones. No la culpé. Solo agradecí, porque solo quien vive bajo el dominio de una falsa santidad sabe cuánto eso paraliza. Ese mismo mes recibí a una joven llamada Clara. Tenía 17 años y ojos asustados. Había huido de casa después de que su padrastro, un catequista respetado, la obligara a confesarse a cambio de silencio. Llegó sucia, hambrienta y hecha pedazos, y no pidió refugio ni oración. Solo preguntó, «¿Usted me cree?» Le dije que sí, y lloró por horas. Esa pregunta me desgarró por dentro, porque era la misma que yo le hacía a Dios en lo profundo del alma desde 1994. «¿Usted me cree?» La diferencia es que ahora podía ofrecer la respuesta que nunca recibí, no con palabras bonitas, sino con presencia, con escucha, con dignidad. Desde ese encuentro, algo cambió. Empecé a acoger jóvenes en situación de riesgo. No creé refugio, ni ONG, ni caridad institucional. Solo abrí los fondos de la casa parroquial y dejé que supieran que allí nadie sería juzgado por lo que cargaba. Poco a poco, llegaron más, un niño que sufría bullying en la escuela, una adolescente expulsada de casa por ser trans, una mujer que cargaba un aborto como si fuera una cruz eterna, gente herida por dentro que nunca se sintió escuchada en ningún lugar. Su iglesia se volvió esa, suelo simple, paredes descascaradas, pero donde nadie necesitaba fingir santidad. Con eso, claro, vinieron también las miradas torcidas. Algunos miembros de la diócesis me llamaron a conversaciones fraternales. Dijeron que mi modo de acoger era excesivamente informal y que debía recordar la liturgia. Escuché todo, sonreí y seguí haciendo lo mismo. Porque quien pasó 30 años siendo tratado como una carga no se somete más a protocolos vacíos. Mi misa puede no tener incienso, pero tiene gente viva, tiene dolor real, tiene gente que perdió la fe en la iglesia, pero encontró un poco de ella en sí misma después de pasar por allí. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento oficial. Sor Esperanza fue apartada del convento. Vive hoy en una casa de retiro mantenida por religiosas. No sé si se arrepintió. No le deseo mal, pero tampoco finjo que olvido, porque perdonar no es fingir que no dolió. Es decidir que eso ya no te definirá. Y yo ya no soy el padre que fue acusado y exiliado. Soy quien se mantuvo de pie cuando todo mandaba acostarse, quien escuchó cuando nadie escuchaba, quien continúa aunque herido, y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que Dios esperaba de mí todo el tiempo. No fueron pocos los
Días que me encontré sentado frente al altar vacío, sin decir palabra, solo respirando junto a la madera vieja y la luz que entraba torcida por las ventanas sucias. A veces me preguntan cómo sigo creyendo en Dios después de todo. Y la verdad es que no sé responder con teología. Lo que puedo decir es que, incluso en el peor de los silencios, Él nunca fue la voz que me acusó. Nunca sentí que fuera de Él el dedo apuntado. Dios, para mí, era el banco de madera donde lloré en silencio. Era la taza de café caliente dejada en la puerta por un desconocido. Era el abrazo de un joven que dijo, gracias por existir. No era la institución. Era el intervalo entre los dolores. Con el tiempo, las personas empezaron a compartir mi historia sin que yo tuviera que contarla. Un joven que frecuentaba la iglesia grabó un video corto diciendo, este padre aquí escuchó mi dolor sin siquiera saber mi nombre. Y nunca me preguntó si era pecador, solo me miró como ser humano. El video se viralizó en grupos locales y pronto la parroquia empezó a recibir gente de otros estados. Gente que no venía por la misa, sino por el espacio, por la sensación de que allí nadie medía la ropa, la fe o el pasado. La iglesia se volvió un punto de escucha, y eso asustó más que cualquier herejía. Entonces llegó una periodista de Monterrey, joven, incisiva, de esas que no se dejan doblar. Pasó 2 días escuchándome y decidió escribir un artículo llamado El padre que sobrevivió a la santidad falsa. Salió en una revista pequeña, pero fue suficiente para incomodar a quienes aún preferían que mi historia quedara enterrada. Recibí cartas anónimas, amenazas veladas, invitaciones a reposar en Cristo, una forma gentil de sugerir mi salida definitiva. Pero no cedí. No por terquedad, sino porque ahora mi historia ya no era solo mía, era de todos los que habían sido silenciados. Y mientras hubiera alguien con miedo de hablar, yo tenía motivo para continuar. Curiosamente, esta exposición también trajo pedidos inesperados. Un grupo de seminaristas me buscó para hablar sobre vocación. Dijeron que estaban cansados de la presión por la perfección, de la necesidad de parecer santos todo el tiempo, y que querían entender cómo mantenerse fieles sin perderse. Fue una de las conversaciones más fuertes que he tenido. Dije que la santidad no es ausencia de fallas, es lo que haces con ellas, que ser sacerdote es escuchar más que predicar. Que si no eres capaz de mirar a alguien a los ojos sin juzgar, tal vez necesites arrodillarte de nuevo y repensar todo. Salieron con los ojos húmedos, y yo con el corazón lleno. Con el paso de los años, la parroquia ganó un nuevo apodo, Refugio de las Almas Reales. Nunca fue una parroquia rica. No teníamos grandes eventos, ni fiestas patronales llenas. Pero teníamos sillas ocupadas por gente que cargaba el mundo en sus hombros y aún así venía. Un campesino que perdió a su esposa y solo quería sentarse en silencio. Una abuela que no veía a su nieto desde hacía años y encendía una vela por él cada domingo. Una mujer con cáncer terminal que decía sentir menos dolor allí. Y eso era lo que importaba, no el sermón, sino la presencia. El lugar donde nadie necesitaba fingir fuerza. En 2023 recibí una carta inesperada del propio arzobispo. Era diferente a todas las anteriores, más personal. Me pedía disculpas, en nombre de la institución, por cómo se había manejado mi historia. Decía que, en los últimos años, habían salido a la luz nuevos casos y que mi postura había inspirado cambios. Por primera vez mencionaba la palabra injusticia directamente. No lloré, no rasgué, no exhibí. Puse la carta en una caja junto con las otras, incluso con la que me trasladó en 1994. Guardé no por rencor, sino para recordar que todo eso existió, que no fue invención, y que el tiempo puede tardar, pero a veces vuelve para decir, tenías razón. Con el paso del tiempo,
Algunas de las personas que pasaron por mi iglesia volvieron, años después, con hijos en brazos, manos callosas y miradas más ligeras. Una de ellas fue Clara, aquella niña de 17 años que llegó huyendo, con los hombros hundidos por el miedo. Hoy es madre, estudia trabajo social y trabaja con adolescentes en situación de riesgo. Me trajo un pastel de maíz y dijo: si no hubiera encontrado ese banco duro de su iglesia, me habría perdido para siempre. Y pensé, ¿cuántos bancos así necesita aún el mundo? ¿Cuántos lugares seguros podrían existir si dejáramos de defender tanto los muros y comenzáramos a abrir las puertas? A veces me pregunto qué habría pasado si, allá en 1994, yo hubiera gritado, si hubiera desafiado a la monja allí mismo, frente al altar, si hubiera exigido una investigación pública, pero yo no era ese hombre, no tenía aún las palabras, ni el pecho. Era hijo de un tiempo en que la obediencia venía antes que la justicia, y tal vez eso también me salvó, porque si hubiera confrontado todo con rabia, me habría destruido. No todo silencio es cobardía. A veces es solo una forma de sobrevivir cuando nadie quiere escuchar. Y ahora que tengo voz, prefiero usarla no para gritar, sino para dar espacio a quien aún susurra. Hubo domingos en que pensé en cerrar la iglesia, en decir, basta, ya di todo, déjenme descansar. Pero entonces aparecía alguien con los ojos llorosos, sentado solo en el último banco. Y eso me detenía. Una vez, un hombre con sombrero de paja entró durante la misa, se arrodilló en el suelo y se quedó así hasta el final. Luego me contó que estaba a punto de suicidarse ese día, pero escuchó una voz que decía, ve, quizás alguien te vea. Y vino, y yo vi. A veces, todo lo que una persona necesita es ser vista, no comprendida ni arreglada, solo vista. Y eso cualquiera puede hacerlo, incluso un viejo cansado como yo. En 2024 cumplí 50 años de sacerdocio. No hice fiesta, solo abrí la iglesia más temprano. Puse flores secas en el altar y dejé la puerta sin llave. Vinieron algunos conocidos, algunos curiosos, y una mujer que nunca había visto. Se sentó a mi lado y, sin decir su nombre, contó que había sido abusada por un líder espiritual años atrás y que nadie le creía. Dijo que no quería justicia ni venganza, solo quería saber si había arreglo. Le respondí con una historia, la mía, y ella sonrió y me abrazó, y cuando se fue, dejó en el banco una vela encendida y una nota. Gracias por seguir aquí. Hoy ya no tengo la energía de antes. Me duelen las piernas, mis ojos fallan y a veces olvido nombres, pero me siento más entero que nunca, porque ya no hay mentira aplastándome, no hay culpa inventada ocupando mi pecho, y eso, por sí solo, es un milagro. Sigo celebrando misas simples, escuchando confesiones inesperadas y escribiendo cartas que quizás nunca se lean. No busco reconocimiento, no busco justicia divina. Solo quiero que, cuando me vaya, alguien pueda decir: allí vivió un hombre que escuchaba, que creía en las personas, incluso cuando el mundo mandaba dudar. Y si has llegado hasta aquí, escuchando esta historia, tal vez sea por un motivo, tal vez porque también cargas una cicatriz invisible, una historia que aún no ha tenido espacio para ser contada. Así que escucha bien, no estás solo. Existe alguien, en algún rincón del mundo, que cree en ti, aunque no sepa tu nombre. Y si algún día necesitas hablar, que encuentres a alguien como yo encontré al Padre José María, alguien que diga: hermano, ya no estás solo. Últimamente he escrito más de lo que hablo, quizás porque las palabras en el papel me escuchan sin prisa. Tengo cuadernos enteros con relatos de personas que pasaron por aquí, con sus nombres cambiados y sus dolores preservados. Algún día, quién sabe, alguien encontrará esos cuadernos y verá que incluso en los rincones olvidados hay luz. Me pidieron que escribiera un libro, pero no sé si quiero.
No tengo respuestas, ni milagros, solo testimonios, y dolores que se convirtieron en puentes, y nombres que no se borran, aunque el mundo quiera borrar a quienes los llevan. De vez en cuando, aún recibo cartas de la diócesis, algunas con tono cordial, otras llenas de entrelíneas. Una decía que sería importante velar por la armonía litúrgica y evitar cultos alternativos que no sigan los ritos establecidos. Me pregunté si era por el rosario colectivo hecho por madres de jóvenes asesinados, o si era por aquella noche en que dejé que un travesti tocara la guitarra en la entrada de la iglesia mientras se encendían las velas. Si es por eso, entonces sí. Estoy en desacuerdo y prefiero seguir así, porque una liturgia sin alma es solo teatro, y ya he visto demasiada gente actuando en la iglesia mientras los que sangraban eran expulsados del escenario. Hace poco reencontré al padre José María. Está más viejo, con la voz ronca y las manos temblorosas, pero sigue con esa mirada serena de quien ya enfrentó el abismo y volvió entero. Nos sentamos a tomar un café y me dijo: yo creía que nuestra misión era predicar, hoy sé que era sobrevivir y enseñar a otros a no morir por dentro. Reímos, callamos, y luego añadió: si no te hubiera escrito esa carta me habría quebrado de verdad. Y yo respondí: si no la hubiera recibido, tal vez ni estaría aquí. A veces, lo que cambia una vida es una frase, un gesto, una presencia. En ciertos domingos, cuando suena la campana, aún recuerdo aquel día de 1994, el peso de la mirada de Sor Esperanza, el silencio de los superiores, la vergüenza que no era mía. Pero ahora ese recuerdo ya no me domina. Está ahí, claro, pero como una cicatriz que ya no duele, solo recuerda. El tiempo no borró lo que me hicieron, pero me enseñó a no ser rehén de eso. Hoy, cuando escucho una historia parecida, sé exactamente qué decir, y principalmente qué no decir, porque a veces la mejor respuesta es solo estar junto, sin consejo, sin predicación, solo estar. Algunas personas preguntan si aún creo en la iglesia, y digo que sí, pero no como antes, no en todo, no en todos, pero en la posibilidad de que siga siendo hogar para quienes no tienen techo emocional. Creo en una iglesia de puertas abiertas y ojos limpios, de bancos gastados y suelo de tierra si hace falta. Una iglesia donde el error no expulsa, sino enseña, donde el silencio no encubre, sino escucha, y donde el altar es tan importante como el banco de la entrada, donde el primero que llega roto siente que puede quedarse. Creo que por eso nunca pedí traslado. Aunque tuve oportunidad, aunque un obispo me dijo que podría reintegrarme a una parroquia central. La verdad es que aquí, en este pueblito olvidado por tantos, encontré lo que quizás nunca hubiera encontrado en los salones de mármol: sentido. Aquí escuché a Dios en las voces más improbables, en el borracho que me dio la mitad del pan, en la prostituta que dejó una flor en la cruz, en el niño que me dijo que quería ser sacerdote porque aquí nadie pelea con nosotros por estar tristes. Es en esta iglesia pequeña, de puertas que chirrían, donde mi fe sigue viva. Otro día, una mujer entró a la iglesia por la tarde, descalza, cargando un saco de pan y una mirada llena de cosas no dichas. Se sentó en el último banco, sosteniendo fuerte el rosario, pero sin mover los labios. Después de unos 20 minutos, se acercó a mí y dijo: «Padre, nunca fui buena rezando, pero aquí siento que Dios me escucha igual». Y sonreí, porque era exactamente eso lo que siempre creí, que la oración verdadera no siempre tiene palabras. A veces es solo el cuerpo diciendo: «No aguanto más», y el corazón todavía diciendo: «Pero voy a intentar un poco más». También hubo un joven llamado Miguel, de unos 20 y pocos años, que vino a mí una tarde diciendo que estaba cansado de fingir.
Era catequista en un pueblo vecino, elogiado por padres y sacerdotes, pero que en casa vivía un infierno. Su padre lo golpeaba por ser demasiado sensible, y su madre le decía, no hagas escándalo para no avergonzar a la familia. Me preguntó si ser cristiano era esconder el dolor para mantener las apariencias. Le dije que no, que ser cristiano es tener el valor de mirar el propio dolor y no volverse igual a quien te hirió. Lloró media hora y dijo que, por primera vez, se sentía visto como un ser humano. Estos encuentros son lo que me sostienen, no el diezmo, ni los ritos, ni las invitaciones a eventos religiosos que aún insisten en llegar. Lo que me mantiene de pie son estas pequeñas verdades que llegan con ojos llorosos y se van con un suspiro leve. A veces, no sé si estoy haciendo algo bien. No tengo certeza de si es como debe ser, pero sé que hay paz. Que quien entra aquí con miedo sale un poco más entero. Y eso, para mí, ya basta. No necesito más que saber que, al menos para algunos, mi presencia fue refugio y no juicio. Cuando los días están más lentos, me gusta sentarme al fondo de la iglesia con una radio vieja. Escucho voces aleatorias, a veces programas de noticias, a veces canciones antiguas. Me recuerda que el mundo sigue, incluso lejos de aquí, y que cada persona que pasa por nosotros lleva su historia, sus traumas, sus milagros silenciosos. Aprendí a ver a Dios en esos detalles, en el ruido de una silla arrastrándose, en el olor del pan horneándose, en la risa de un niño jugando en el patio de la escuela de al lado. Porque si Él habita realmente entre nosotros, está en esos instantes que casi no notamos. Recientemente, recibí una invitación para grabar un testimonio en video. Me dijeron que mi historia podría ayudar a otras personas. Estuve dividido. Una parte de mí quiere silencio, anonimato, la quietud que he conquistado. Otra parte siente que quizás sea hora de dejar un registro más claro. No para mí, sino para los que vendrán, para los que hoy están callados por miedo, por vergüenza, por culpa que no es suya. Todavía estoy pensando, escribir este relato quizás ya sea el comienzo. Quizás alguien lo lea, quizás no. Pero si llega a alguien, a una sola persona que esté sufriendo en silencio, ya habrá valido la pena. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Mis rodillas ya no sostienen como antes y mi memoria me juega malas pasadas. A veces despierto en mitad de la noche con el olor al convento aún pegado a la nariz, como si todo hubiera sido ayer. Pero pasa, y cuando pasa, recuerdo que hoy ya no soy aquel hombre de 1994. Hoy soy cicatriz, y la cicatriz es la piel diciendo, cerré, viví, resisté. En algunas noches, cuando el viento sopla más fuerte y la ciudad parece entera suspendida en un silencio de velorio, me encuentro recordando los primeros días en esa parroquia remota, el olor a moho, la soledad de las paredes, el sonido de las campanas que tocaban sin público. Recuerdo la rabia que me consumía sin encontrar dónde posarse. Era un tipo de tristeza que no lloraba, solo endurecía. Me transformé por dentro sin darme cuenta, y quizás el milagro haya sido ese, haber sido quebrado, y aún así no haberme hecho pedazos. Me mantuve entero, aunque agrietado. Una vez, una señora llamada Lucrecia me dijo algo que nunca olvidé. Venía a misa con velo blanco, siempre se sentaba en el segundo banco y llevaba una rosa amarilla para poner en la imagen de San José. Un día me miró y dijo, «Padre, vengo aquí porque sé que usted también ha llorado». Y sonrió, como quien comparte un secreto. Fue entonces que comprendí que más que sermones bonitos o respuestas teológicas, la gente busca gente que también sabe sufrir, que no disfraza, que no viste santidad como máscara, sino como carne herida que sigue caminando. También recibí, años después, una carta de uno de los sacerdotes que, en la época de mi acusación, se cayó.
Hoy vive en otro estado, lejos, pero decía que carga vergüenza por haber creído en silencio lo que los superiores sugirieron. Dijo que, durante mucho tiempo, justificó su omisión como obediencia, pero hoy entiende que su silencio también dolió. Leí la carta con calma. No respondí, pero dentro de mí algo se alivió, porque es raro cuando alguien tiene el coraje de decir, debí haber estado de tu lado. Y eso vale más que muchas disculpas aprendidas. A veces me pregunto qué pasó con Sor Esperanza. La última noticia que tuve es que está en un convento apartado, en reposo. Nunca intentó explicarse, ni buscó contacto. Algunos dirían que eso es cobardía, otros que es penitencia. No sé, solo sé que dejé de cargar la necesidad de entender. No necesito que ella me pida perdón para seguir en paz. No necesito que nadie reconozca públicamente lo que viví para saber que fui sincero. Aprendí a levantarme aún sin aplausos, a curarme aún sin justicia plena. Y eso quizás sea el mayor acto de fe que he practicado. En los funerales que celebro, suelo decir que la muerte no termina todo, solo cambia de ropa, que lo que la persona construyó con amor sigue en los gestos de quienes quedaron. Y a veces pienso que, cuando llegue mi hora, quizás yo también siga así, presente en las pequeñas gentilezas de quienes alguna vez se sintieron acogidos por mí, en la escucha silenciosa de alguien que no juzga, en el valor de una mujer que decide contar su historia, en la paz de un joven que decide vivir un día más. Si me recuerdan así, aunque sea por pocos, ya es suficiente. Y por eso cuento esto ahora, no para vengarme, no para acusar, sino porque creo, profundamente, que contar un dolor es el primer paso para no ser devorado por él, que poner nombre a lo que te lastimó es la forma más humana de empezar a cicatrizar. Y si este relato llegó a ti, sabe, tu dolor también merece ser escuchado. Tu historia importa, no estás solo, y sí, aún hay espacio en la fe para quienes ya sangraron. Hubo una noche en particular que me marcó como pocas. Llovía fuerte, y ya me preparaba para dormir cuando escuché golpes en la puerta de la sacristía. Era un joven mojado, temblando, sin palabras. Solo extendía un sobre. Dentro había una carta escrita a mano donde contaba que había sido abusado por un líder de la misma comunidad religiosa, aún en la adolescencia. La carta terminaba con: nunca se lo conté a nadie, pero cuando vi que usted existía, me dio valor. No respondí con predicación, solo le puse agua caliente y una toalla. Nos quedamos allí en silencio por más de una hora, y en ese silencio, él comenzó a llorar. Ese llanto me atravesó, porque no era solo suyo, era de todos nosotros, de los que callaron por vergüenza, de los que no fueron creídos, de los que siguieron en la fe aun cuando el altar parecía lleno de veneno. Escuché cada sollozo como quien reza. Ya no me importaba el tiempo ni el escándalo. Aquel muchacho, sí, aún muchacho por dentro, solo necesitaba a alguien que no lo tratara como un problema. Después de esa noche, volvió otras veces. Nunca habló mucho, pero me daba un apretón de manos firme cada vez que se iba. Y eso bastaba. Veo hoy muchos discursos en Internet sobre sanación interior, restauración de la fe y reconciliación con la Iglesia. Pero a veces me pregunto, ¿cómo alguien puede reconciliarse con lo que nunca la acogió de verdad? ¿Con lo que la hirió en nombre del cielo? La fe no es un uniforme, no es un barniz para el dolor. Solo sana cuando es real, cuando comienza por decir, fue injusto, no merecías, yo creo en ti. Antes de eso, cualquier oración es vacía. Y eso es lo que he intentado hacer todos estos años. Rezar con los oídos, con los gestos, con la escucha. Muchas veces me preguntan si aún uso sotana. Sí, la uso. No todos los días, pero la uso. Porque para mí no es símbolo de poder, es memoria. Es mi piel antigua, que aún llevo con dignidad.
Pero la fe que enseño hoy no está en la tela negra, está en la forma en que tratas a quien llega roto, en la manera en que hablas con quien duda, en el tiempo que das a quien ya no puede confiar en nada. Y eso ninguna sotana lo enseña. Eso se aprende en el dolor, en la caída y en la elección de no volverse igual a quien te hirió. Otro día, una niña entró corriendo a la iglesia, huyendo de una pelea de sus padres. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared, y quedó dibujando con un trozo de carbón. Me acerqué despacio, sin decir nada. Me miró y preguntó, «¿Aquí es seguro, padre?» Tragué saliva y respondí, «Sí, pequeña, aquí nadie grita a nadie». Sonrió, volvió a dibujar, y luego se fue corriendo cuando escuchó que la llamaban. Se fue como si nada, pero yo me quedé allí, parado, mirando ese garabato en el suelo como si fuera un salmo, porque a veces un niño entiende lo que muchos adultos olvidaron, que lo sagrado habita donde hay paz. Y por todo eso, cuando me preguntan si me arrepiento de haber permanecido sacerdote, mi respuesta es siempre la misma. No, lo que me hirió no fue Dios. Fueron personas que usaron su nombre para dominar, manipular y esconder sus propios vacíos. Pero Dios, ese Dios que escucha lo no dicho, que acoge lo que el mundo rechaza, que sana sin necesidad de explicar, ese nunca me abandonó. Se quedó, en la sombra, en el silencio, en el vaso de agua, en el banco gastado de la iglesia, y es por él que aún estoy aquí entero, aún después de todo. Otro día encontré un espejo antiguo en la casa parroquial. El marco estaba descascarado, el vidrio medio opaco, pero aún reflejaba. Me miré con calma, vi el cabello blanco, los surcos en la piel, los ojos más bajos pero más profundos, y pensé, si ese hombre ahí fuera el mismo que entró al convento de Santa Teresa en 1994, quizás se habría perdido para siempre. Pero este que está aquí hoy sobrevivió. Aprendió a caminar con la herida abierta, hasta que cicatrizó, y ahora lleva esa cicatriz con honor, no para mostrar al mundo, sino para recordarse a sí mismo que no fue vencido. En una de las últimas cartas que recibí de un joven llamado Felipe, un exseminarista que abandonó todo después de sufrir violencia simbólica en su formación, escribió, «Padre Mauro, usted es lo que necesitaba haber encontrado antes de desistir, y eso me impactó de lleno, porque yo también necesitaba haber encontrado a alguien como yo, allá atrás, antes de quedarme, solo en medio del huracán. Pero quizás por eso me quedé, para ser ese alguien que faltó, no como salvador, sino como presencia, como hombro, como prueba viva de que es posible sobrevivir aunque todo parezca muerto por dentro. Veo con tristeza que muchos aún se arrodillan ante falsos santos, que hay iglesias llenas de gente con miedo, con vergüenza, con dolor reprimido, y que hay liderazgos religiosos que se esconden tras la liturgia para evitar enfrentar sus propios pecados. Pero también veo brotar aquí y allá nuevas semillas, jóvenes sacerdotes más humanos, monjas que escuchan más que señalan, laicos que no tienen miedo de cuestionar, comunidades pequeñas pero sinceras. Y eso me da esperanza, porque la fe no morirá, siempre y cuando vuelva a habitar donde siempre fue su lugar, en el corazón de la gente sencilla. Me pregunto a veces si tendré tiempo de ver ese cambio florecer, pero aunque no lo vea, saber que planté algunas de esas semillas ya me consuela. Cada historia que escuché, cada silencio que respeté, cada mano que sostuve sin pedir explicación, todo eso es parte de un legado invisible. No está en libros, ni en placas, ni en retratos en la pared. Está en las almas que volvieron a respirar. Y eso basta. Eso siempre bastó. Estos días recibí una última visita de Clara. Vino con su hijo de 7 años, un niño curioso, de ojos atentos. Se quedaron para la misa. Al final, el niño me abrazó y dijo, «Mi mamá dice que usted la salvó solo escuchando». Me
Arrodillé, miré a sus ojos y respondí, a veces, escuchar es la única forma de amar de verdad. Él sonrió y salió corriendo detrás de las palomas. Y yo me quedé allí, parado, sintiendo que toda la vida había tenido sentido en ese instante simple, en esa frase sin pretensiones. Ahora escribo estas últimas líneas con la ventana abierta, el olor a tierra mojada entrando lentamente, y el sonido de la campana resonando a lo lejos. No sé quién leerá esto, ni cuándo, pero si llegó a ti, sabe, es un pedazo de mi historia que dejo como testimonio, no para que me aplaudan, ni para que me defiendan, sino para que nadie más tenga que pasar 30 años preguntándose si merece ser escuchado. Todos merecen. Y si algún día te encuentras en medio del desierto, con el alma polvorienta y el corazón lleno de preguntas que nadie quiso escuchar, recuerda esto, no estás solo, existe alguien en el mundo, quizás en una iglesia pequeña, quizás en un banco de plaza, que sabe exactamente cómo es cargar un dolor sin nombre, y que aún herido sigue de pie para escuchar el tuyo. Porque al final de cuentas, la fe no es entender todo, es continuar, aunque no entiendas. Es confiar en que a pesar de las caídas, todavía hay amor en el mundo, y que a veces ese amor viene en forma de un viejo sacerdote cansado, que un día fue silenciado, pero nunca dejó de creer. Y por eso escribo, no para denunciar, ni para confrontar, sino para dejar una luz encendida, para que, cuando alguien como yo llegue a la oscuridad, sepa hacia dónde caminar. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si tú también fuiste silenciado, olvidado o juzgado injustamente, solo quiero decirte, no te rindas, no dejes que el dolor se convierta en quien eres. Eres mucho más de lo que hicieron contigo.